Bueno, vamos a empezar nuestro curso de combustión. Era un laboratorio que estaba configurado desde el principio. Todos sabemos que para Térmicas 1 se hace un curso de refuerzo de todo lo que significa la teoría de la combustión, de una teoría de combustión funcionalizada como es la materia, que ya es una materia de, de ingeniería, digamos, de ciencias de ingeniería. La estructura de este tema va a tener eh, los conceptos básicos de lo que significa la combustión, una parte de contextualización, luego una parte de fundamentos de la combustión y donde se tendrán que, primero, en términos conceptuales, recordar lo que significa mezcla de gases, lo que significa luego, a partir de la mezcla de gases, se va a configurar en el curso herramientas, eh, herramientas funcionales para el cálculo de los parámetros característicos de la combustión, como por ejemplo mezcla de aire combustible, poder calorífico, eh, temperaturas de ignición. Y bueno, este era el curso que antes dábamos. Nosotros, desde prácticamente hace 3 semestres que se han retomado las actividades de laboratorio en la materia, solamente vamos a abarcar estas dos y una adición de productos de combustión y poder calorífico. En realidad, vamos a abarcar hasta acá. Siempre les digo que este curso era uno de los cursos más completos que tenía cuando Térmicas 1, más o menos entre el 2005 al 2010, se convirtió en una materia fuerte uh, y de fuerte control, sobre todo por don Gustavo. Entonces, esta es la propuesta de lo que vamos a avanzar. Vamos a contextualizar una rápida para los que no han sido mis alumnos, para los mecánicos. Hay una realidad que no debemos pasar por alto, a pesar de que estemos en el 2020, ¿no es cierto? El consumo de combustible en nuestro planeta sigue siendo predominante, o sea, tiene como base predominante los combustibles fósiles. Gas natural, petróleo y carbón. Si hacemos la suma de estas fuentes de energía, prácticamente hacen entre un 85 y 90% de lo que ahora, en el 2020, todavía depende todo el funcionamiento de nuestra sociedad, no solamente en Bolivia ni en Sudamérica, sino en términos globales. Las reservas de estos combustibles fósiles, está claro que el petróleo está en una franca declinación. El gas natural también, ya a estas alturas, tiene una declinación de sus reservas. Y tenemos que todavía existen y existirían reservas de carbón, por lo menos para unos 100 años más o 200 años más. De ahí que la teoría de que entraríamos en una crisis energética por agotamiento de los combustibles fósiles no sería tan inmediata. Tendríamos todavía una buena cantidad de carbón como reservas, carbón mineral como reservas de los combustibles. O sea, lo que se quiere presentar en esta diapositiva es que al final de cuentas, todita la actividad humana depende fundamentalmente de la combustión. Todito este paquete de gas natural, petróleo y carbón, ¿no es cierto? Desarrollan todo su contenido energético químico en forma de calor, fundamentalmente. Y por lo tanto, la combustión es un segmento de la ingeniería muy importante porque básicamente es a través de este conocimiento que podemos
cuantificar los eventos más importantes con los cuales funciona nuestro planeta. Nuestra población mundial, a ver, para el 2020 dice que deberíamos estar más o menos en 8.000. Sí, estamos, creo, estas proyecciones son relativamente coherentes. Estamos más o menos a esta altura, considero, como unos 8.000 habitantes. Pero ¿para qué viene esto? Es que el desarrollo tecnológico de nuestras sociedades ha venido acompañada por el crecimiento así casi exponencial. Fíjense, a partir de 1925, 1940, empieza una ascendente importante de la población mundial, que también es acompañada con un ascenso casi prácticamente exponencial del uso de los recursos energéticos, biomasa, hidráulica, nuclear, gas natural, petróleo, carbón. Si subamos todo esto, vemos claramente que nuestra dependencia llega entre el 85 y 90%. Esto es, fíjense, es una proyección a 1990, esta gráfica es medio antigüita, pero nos podemos fijar que actualmente estamos en el nivel del 85%. En estos 30 años, estos porcentajes de nuestra dependencia energética no han sufrido graves y radicales cambios. El uso de los combustibles fósiles y por lo tanto el uso de la energía está asociado con la riqueza de los países. Aquí podemos ver que en esta torta, este es el consumo energético de Estados Unidos, este es de Europa, estos son de los países que no están en la línea, ¿no es cierto?, del mercado común europeo, y el resto del mundo solamente el 5%. O sea que la combustión sigue siendo el motor de nuestras sociedades y la clave, ¿no? Es el motor de de toda la generación de economía en el planeta. O sea, es imposible soslayar todavía la combustión. Les había contado que hace, prácticamente 30 años, sí, considero que hace 30 años, unos 25 años, considero, hubo un cambio interesante de pensum de la carrera, y en esa vez los visionarios estudiantes se impusieron a una posición endeble de los docentes e hicieron borrar la materia de combustibles y lubricantes. ¿Por qué? Porque en esa época esos visionarios estudiantes, había un centro de estudiantes poderoso esas veces, que doblegó, yo creo que es la primera vez que doblegó a la plataforma fundamentalmente académica que ha primado en la carrera, pero en ese, entre el 95 y me imagino el 98, una brecha en donde, pucha, hubo una hegemonía del estamento estudiantil y en ese congreso de cambio de materias y cuando también apareció electromecánica, se impuso el criterio de los estudiantes diciendo que la combustión ya era una cosa pasada y que no podían estar estudiando la combustión sabiendo que el futuro energético inmediato en Bolivia y en el mundo ya iban por otros tipos de energía. Han pasado 25 años y esos visionarios ex compañeros de ustedes se equivocaron de medio a medio, ¿no? Seguimos en el orden del 85% dependientes de los combustibles fósiles y por lo tanto dependientes de la combustión en todo lo que significa el planeta en términos globales. Nos hemos desmarcado de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y por lo tanto de la combustión, que es el eslabón con el cual se hace aprovechable la energía de los combustibles fósiles. Bueno, ahora, después de esta introducción rapidita, vamos a entrar específicamente a lo que significan los combustibles. Existen varios criterios de clasificación de los combustibles por su composición química, según su origen, en fósiles y artificiales,
según su producción, combustibles primarios, derivados o secundarios y según su estado. También hay este criterio de clasificación sólidos, líquidos y gases, por el cual nosotros vamos a trabajar y se va a estructurar básicamente este curso. Empezaremos por los combustibles sólidos. Aquí tenemos una presentación específica de lo que significa un combustible sólido, que es el carbón. En términos crudos, tiene esta composición. Después de eso, se libera todo su contenido de humedad y queda comercialmente esta composición de un carbón mineral promedio. Su composición, el carbono fijo, unos volátiles que pueden significar, ¿no? Tienen contenidos de CH4, fundamentalmente de metanos, butanos, contenidos en la porosidad mismo de la estructura del sólido y esa parte física que no se quema del combustible. Fíjense que tiene nomás es un importante porcentaje de las cenizas en los carbones minerales, sobre todo. La composición es esta parte minoritaria que tienen los combustibles sólidos. Pueden fijarse que tienen componentes muy conflictivos ambientalmente y es por eso que en estos últimos 20 años prácticamente se ha ido de a poco cesando las termoeléctricas en base a los carbones. Solamente nuestro querido amigo que comparte su generación de ustedes, Trump, no sé, su proyecto era reactivar todita la producción a partir del carbón de electricidad en Estados Unidos. Parece que medio que ha hecho eso, pero que ha habido hartas resistencias. ¿Por qué? Porque estos componentes, aunque minoritarios, hacen que este combustible sea altamente agresivo con el entorno y con el medio ambiente. Aquí hacemos una presentación de la composición de la composición de algunos combustibles sólidos referentes. Este es un carbón, aquí está su cantidad de carbono fijo, su cantidad de volátiles y tenemos aquí la ceniza, ¿no? Esta sería la composición que nos interesa. Aquí está un poquito más desglosada lo que significa cuando ya el carbón ha sido tratado, extraído su humedad. Estas son las composiciones de carbono. Las humedades y cenizas también están acá. Acá se hace una especificación de los componentes de las cenizas y aquí está lo grave de los combustibles sólidos, sobre todo de los carbones fósiles, ¿no es cierto? Esta presencia de metales pesados, plomo, cadmio, cromo, cobre, níquel y en algunos contenidos de hidrógeno. Por eso que prácticamente las centrales termoeléctricas basadas en el carbón prácticamente en Europa han ido de a poco siendo cesadas y siendo reemplazadas por energía nuclear o en este último tiempo por una intensificación del uso de las energías renovables. El que actualmente nos viene flagelando es China. China tiene una alta producción de energía eléctrica basada en el carbón. O sea, en realidad, ahorita China, no hay que olvidarnos, ¿no? Ustedes han de visitar de unos 6 años, me imagino, en el 2012, que creo que fue el 2012 las Olimpiadas en China. Tuvieron que parar su industria 2 meses antes porque Pekín y esas ciudades industriales, Shanghái, tienen actualmente, bueno, ahora con lo que ha habido la cuarentena seguramente se han limpiado un poco, pero cuando funciona en términos normales China, tiene una contaminación, pero realmente infame. Algunos de sus compañeros, unos 2 compañeros de la carrera que fueron becados para este problema, para este asunto, ¿no es cierto?, del satélite y demás cosas, me contaban que realmente era alarmante la contaminación en Pekín, por ejemplo, ¿no? Pucha, que realmente ya, fíjense, ¿cuándo han ido? Han debido ir el 2015, ya había pasado el 2012. Entonces, entre el 2015, 2016, 2017, me imagino, fueron becados estos, ¿no? Para esa parte de la tecnología espacial asociada con el satélite del país.
y me decían que realmente era increíble los niveles de contaminación que tenía China. En esa Olimpiada la tuvieron que parar, no 2 meses, fue 3 meses antes de la Olimpiada para que, pucha, porque muchos atletas dijeron que no vamos a ir porque la contaminación nos puede dañar. Aquí está otro tipo de carbón con menos contenido de carbón y un alto contenido de volátiles. Lodos de alcantarilla, ¿no es cierto? Esos son digamos, lo que hacen las plantas de tratamiento de aguas hervidas en las grandes ciudades. Hacen decantar los sólidos y en los sólidos quedan unos lodos que tienen contenidos energéticos interesantes que se los puedes utilizar como potenciales combustibles. Esta traducción era cuando no estaba tan fino mi inglés. Ahora domino prácticamente el inglés. Mentira. Después aquí tenemos las tagas. Pucha, qué traducción más tonta, ¿no? Son los rastrojos, lo que se llama, ¿no es cierto?, en la agroindustria. Vos cuando, digamos, se cosecha la soya, quedan los tallos, quedan las hojas, y todos esos desechos orgánicos se secan, y esos desechos orgánicos tienen contenidos energéticos. La cascarilla de la rosa, etcétera, etcétera, tienen contenidos energéticos. Son combustibles sólidos que tienen contenidos energéticos. Aquí están sus composiciones. O sea, esta idea de presentación es una forma de que se culturicen ustedes sobre lo que significan los combustibles y sus composiciones. Y aquí aparece un miscanto que ahí en el 80 y en el 90 era, ¿no?, la visión de una producción más benévola con el medio ambiente de combustible. Este miscanthus es una planta que crece casi en la parte extrema del hemisferio norte, ¿no ve? Hay una tundra previa a la zona polar, donde estos miscanthus son una especie de pastos que tienen una velocidad de crecimiento, pero tremenda. Creo que en 2 meses alcanza prácticamente todo su desarrollo y abarca grandes superficies. Entonces lo consideraron como un potencial biocombustible. Aquí está su composición, es un combustible sólido. Esto es lo que significa combustibles sólidos. Nosotros no tenemos mucha cultura de combustibles sólidos porque definitivamente no tenemos el carbón mineral, ¿no?, que es la clave y el músculo de las reservas energéticas que tiene el planeta. Propiedades de la biomasa con el carbón mineral. Aquí se hace una comparación entre las propiedades de la masa con el carbón mineral. Tienen una fácil reacción en el proceso de combustión, bajos contenidos de nitrógeno y azufre, baja densidad energética. Ya nosotros, si retrocedemos, ¿no es cierto?, a esta página, fíjense que sus contenidos de carbón de la biomasa, esto tendría que ser considerado como biomasa, es bajísimo, prácticamente el 20%, y los otros son volátiles, que a veces esos volátiles no tienen alto contenido energético y por lo tanto deprecian en contenido energético estos combustibles sólidos de biomasa respecto de un combustible clásico fósil como el carbón mineral. Entonces, disponibilidad variable, o sea que en épocas de cosecha o en épocas de primavera-verano se tiene una disponibilidad importante de biomasa, a diferencia de los combustibles fósiles que tienen un aprovisionamiento constante a lo largo del año. Esta es una de las claves para la intensidad energética con la cual se desarrolla nuestro planeta. Bajo punto de fusión de las cenizas, esto viene fundamentalmente asociado con los sistemas de combustión que tendrán que encarar. Mientras más altos sean estos puntos de fusión, más agresivos con los materiales asociados con los sistemas de combustión, ¿no? Estas son básicamente una forma de comparar qué significa biomasa con los combustibles sólidos clásicos. Vamos a hacer una presentación también de lo que significan los combustibles fósiles. Esta es una clasificación química del petróleo parafínicos,
olefínicos, nafténicos y aromáticos. Sobre todo los químicos utilizan harto este tipo de clasificación. Los derivados del petróleo están clasificados en extralivianos, livianos, medios y pesados. Además de los combustibles líquidos que son derivados del petróleo, existen los combustibles sintéticos o los que prácticamente son producidos o fabricados, ¿no es cierto? El etanol, en Brasil, en Bolivia también. No sé en qué habrá quedado el proyecto de Don Evo. ¿No? En su último, en 2019, intensificó y promocionó en harto las gasolinas con alcohol. Parece que, no sé si estarán en ese mismo proyecto, pero dada la decisión, ¿no es cierto?, del ministro del Cambita ya me he olvidado, que hace 2 semanas, ¿no es cierto?, ha entrado de ministro y lo primero que hizo es validar todo título que significa los cultivos modificados genéticamente. De seguro que es un representante, pero de primera línea de todo el poder agropecuario del lado de Santa Cruz. Me imagino que deben estar produciendo etanol, sobre todo etanol, ¿no es cierto?, para esa propuesta que se tenía de gasolinas potenciadas con alcohol, que no se ha vuelto más a hablar en estos últimos 6 meses de la nueva presidencia. Y aquí están los otros combustibles que son sintetizados a partir del gas, a partir del carbón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos vamos a hacer una presentación de cuál es la composición de los combustibles líquidos estándar, ¿no es cierto?, en márgenes sobre los cuales, nos da una cultura. Si no tuvieran mucha información, considero que aquí nos da una cultura que nos da una referencia para que no cometamos, ¿no es cierto?, no estemos tan libres de criterio y cometamos graves errores en aproximaciones de cálculo. Los combustibles líquidos más o menos tienen su composición. Aquí viene una cosa muy importante en los combustibles líquidos y los sólidos. Sus composiciones son composiciones másicas o gravimétricas. Estas composiciones que se le está dando de los líquidos y también que lo que en las diapositivas precedentes habíamos presentado de los sólidos, esas composiciones son en términos gravimétricos o másicos, ¿no es cierto?, fracciones másicas o fracciones gravimétricas. Carbono 84, 87, miren, están los márgenes característicos de los combustibles líquidos y aquí una tabla igual, referencial. No hay que olvidarnos que estas son tablas referenciales. Los diéseles producidos en Venezuela son muy diferentes de los diéseles que producimos nosotros, ¿no es cierto? O sea, cada campo petrolífero produce un petróleo que genera particulares, gasolinas, diéseles, etcétera, pero que más o menos estas referencias son las tendencias a las cuales tiene en composición, por ejemplo, el diésel. Un diésel extraliviano, liviano, medio y pesado. Se van haciendo de medios a pesados por su alto contenido de azufre. Podríamos decir un diésel súper pesado es el que es de Venezuela. No tengo información. Ahora, no sé si ellos nos estarán todavía mandando los diéseles de Venezuela. Tendría que ser porque, nosotros tenemos un déficit enorme en la producción de diésel, ¿no es cierto?, en Bolivia. Siempre nuestros petróleos han sido jóvenes y al ser jóvenes, lo que hay todavía los yacimientos de petróleo en Bolivia son petróleos muy livianos que no tienen buenas capacidades para producir diésel. Y por eso que desde hace hartos años, unos 30 años, se ha ido consolidando nuestra alta dependencia del diésel, que tenemos que importarla prácticamente. Y toda buena parte de ese diésel, un 60-70% de ese diésel, prácticamente va a todo lo que significa el poder agropecuario del Oriente, ¿no?, de Santa Cruz. Aquí hacemos igual una presentación referencial, cultural, de cómo están compuestos el petróleo en términos generales y en términos también aproximados, estándares, la gasolina y el diésel. Vuelvo a reiterar, fíjense, Y en porcentaje significa fracciones másicas.
una característica fundamental de los combustibles sólidos y líquidos es que sus composiciones nos dan en fracciones básicas. Entonces aquí tenemos, hacemos una presentación de lo que significa al tercer grupo, ¿no es cierto?, sobre el cual se ha presentado en el curso y el criterio con el cual se va a trabajar en este curso, la clasificación por el estado de los combustibles. Para combustibles gaseosos, gas natural, derivados del gas natural, derivados del petróleo. Hay procesos de gasificación de combustibles sólidos que a través del carbón, por ejemplo, se producen combustibles gaseosos sintetizados, digamos así. Como ya les había dado en precedentes y les había mostrado en la composición de los sólidos, que el carbón fósil tiene altos contenidos de materiales pesados. En buena parte de Europa, esas altas reservas que también hemos presentado, ¿no es cierto?, en la contextualización de los combustibles, la salida para que puedan ser manejables y algo benévolas con el medio ambiente es que mediante procesos de síntesis hacen posible producir un gas sintetizado a partir de los combustibles sólidos, o sea, del carbón fósil. También en los procesos de siderurgia se produce harta cantidad de monóxido de carbono, ¿no? Porque el oxígeno o el carbono son agarrados especialmente en la producción del hierro, ¿no?, del acero. Una parte del CO2, ese carbono va a ser parte estructural, ¿no es cierto?, de los aceros, y por lo tanto se va produciendo altas cantidades de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un estado que tiene todavía contenido energético, consecuente de una combustión incompleta, y por lo tanto, y como estas industrias siderúrgicas son gigantescas, de repente son de las más poderosas en términos globales, entonces producen grandes cantidades de monóxido de carbono que se utiliza en la misma siderurgia como combustible. Y el famoso biogás, ¿no es cierto? Con ese a ver, aquí está. Y el biogás, ¿no es cierto? Lo que teníamos en la vivienda bioclimática ahí atrás, que prácticamente creo que ahora se ha detenido su producción de biogás. Aquí está una composición. Nos vamos a concentrar en qué, en el gas natural. Si bien el gas natural no está en seria crisis, no por precios, sino también por disponibilidad en el país, cada vez tenemos menos campos, o sea, estamos casi dependiendo exclusivamente de un solo campo gasífero en Bolivia. No se han descubierto supercampos en los últimos 15, 20 años. Ya no somos ese país que hace unos 10 años nos decían, es el emporio del gas natural de Sudamérica. Ya tenido sus cosas. Entonces, es una composición del gas natural. ¿Qué particularidad tiene la composición del gas natural? Tiene que normalmente se da en fracciones volumétricas o en realidad en fracciones molares. Los que han llevado termo conmigo, mediante, ¿no ve? Habíamos en la parte de mezcla de gases, habíamos dicho que mediante la ley de Dalton se validaba que las fracciones molares eran equivalentes a las fracciones volumétricas. Aquí pueden fijarse estos valores de fracciones volumétricas, fracciones molares y fracciones másicas del gas natural, que ya no se lo presenta como carbono, hidrógeno, azufre puro, sino como orgánicos gaseosos, o sea, orgánicos gaseosos en condiciones estándar, y que directamente nos dan sus cantidades, ¿no es cierto?, en términos normalmente molares. En términos molares, pero fíjense, Dalton no estaba tan equivocado en esa deducción de esa relación, y fíjense que prácticamente las fracciones molares son casi equivalentes a las fracciones volumétricas. A pesar que, fíjense, estas son mediciones espectrográficas del gas natural, no son mediciones, no son aproximaciones teóricas. Esto está medido y esto está medido. Normalmente en los combustibles gaseosos esto es lo que se presenta y normalmente no la másica, ¿no? En el negocio del gas natural, en las líneas
de los gasoductos al Brasil y a la Argentina existen sistemas cromatográficos que en tiempo real te van midiendo la composición del gas natural. Y vamos a ver por qué. Porque en función de la composición se establece el HU. Si tienes HU vale más, si tiene menos HU vale menos. Más o menos es la idea. Entonces aquí tenemos la presentación. Vuelvo a reiterar, es bien característica y natural de los combustibles gaseosos, que es en términos volumétricos o molares. Aquí se hace una presentación del biogás, de nuestro generador de biogás que tenemos allá atrás de la vivienda bioclimática. Tiene 60% en volumen, ¿no es cierto?, del metano. Tiene alto contenido de CO2. Esto es lo que le quita su contenido energético fuertemente. Este H2S es lo que el famoso, y junto con este son los dos componentes, aunque minoritarios, fíjense, le dan ese olor que alguna vez han debido sentir ustedes cuando liberaban el biogás de nuestra manga que teníamos ahí atrás de la vivienda bioclimática. Quedó claro. Desafortunadamente creo que solamente para que funcione esto hay que tener una atención continua, ¿no? Y por lo tanto eso creo que funcionó prácticamente medio año y cada grupo que se aplazaba en refrigeración se hacía cargo, pero al final es una buena pega, cargar estiércol de vaca, traer de oveja, meter agua, puta, era una pega que al final de cuentas casi los esclavizaba. Creo que toleraron medio año y después se hicieron a los hombros los estudiantes, ya no quisieron trabajar en eso. Y si ustedes bueno, de aquí a unos 2 meses ven a la facu, van a fijar que esa nuestra manga de nuestra, de nuestra, de nuestro generador de biomasa prácticamente está desinflada. Aquí hay una clasificación muy especializada, no vamos a hablar mucho de esto. Nosotros habíamos trabajado con composiciones simplificadas de los combustibles gaseosos. Fíjense, aquí tenemos todo esto. Cuidado acá, esto está mal, esto es C12H26, no 16. Nosotros habíamos trabajado con ese modelo en Termo 1, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Fundamentos de la combustión, ley de la conservación de la masa, clave, ¿no es cierto? Masa de combustible más masa de producto de combustión. Es una de las claves en los cálculos de la combustión. Primera meta de la combustión es la reacción térmica, es convertir la energía térmica en calor. Combustible más aire es calor más productos de combustión. Segunda meta de la combustión, incremento del volumen. El incremento del volumen significa incremento de presión y producción de energía mecánica. Gracias a esta secuencia de transformaciones energéticas, los combustibles se usan en motores de combustión interna, turbinas de gas, motores jet, armas, etcétera, etcétera. Y ley de la conservación de energía. La energía térmica se vuelve en calor sensible, temperatura, calor radiante, los infrarrojos que están asociados, ¿no es cierto?, con el color de las llamas, la luz, hay buena cantidad de luz que también se emite, es también radiante, pero en otra longitud de onda, y más la energía mecánica. Para los combustibles, para entrar a la comprensión de la combustión, es importante tener como base la teoría de mezcla de gases. La teoría de mezcla de gases. Vamos a parar.
Bueno, vamos a continuar con esto. Un pequeño problema de aprovisionamiento energético. Avanzamos, estamos por aquí, creo. Ya. Nuevamente, ahora sí. Ya, los fundamentos teóricos para la combustión es fundamentalmente mezcla de gases. En mezcla de gases, las claves son el análisis gravimétrico basado en la masa de los componentes de una mezcla gaseosa y la fracción y una consecuencia de este análisis gravimétrico son las fracciones básicas, que son el cociente entre la masa de uno de los componentes de cada uno de los componentes gaseosos sobre la masa de la mezcla. También existe el análisis molar, que tiene la misma naturaleza aditiva que el análisis másico, pero basado en el número de moles, y la fracción molar, que es el cociente entre el número de moles de cada uno de los componentes de la mezcla sobre el número de moles de la mezcla. Entonces, por lo tanto, cada componente tendrá su fracción molar que corresponde. Teniendo como referencias que una mezcla de gases todavía vamos a mantener la idealización de que las vamos a tratar a todos los gases como gases ideales y que una mezcla de gases es un gas ideal. Por lo tanto, sus relaciones base para la cuantificación de su comportamiento son la masa es igual al peso molecular por el número de moles, la ecuación de los gases ideales, los valores característicos de las mezclas gaseosas. El peso molecular en una mezcla gaseosa ya no vas a encontrar en tablas, tienes que calcularlo en función de las fracciones molares de cada uno de los componentes de la mezcla multiplicadas por su peso molecular. Se tiene que calcular la constante de gas ideal de la mezcla. La mezcla es un gas y se calcula con esta relación. Pero a partir de haber calculado el peso molecular, esta es la constante universal de los gases. Por último, tendríamos la ecuación que permite ahora, una de las más importantes, ¿no es cierto?, convertir esta composición molar que tienen las mezclas gaseosas en una composición másica o gravimétrica. Nosotros, por nuestra base de termodinámica técnica y en una aplicación técnica específica transversal de la combustión, preferimos como mecánicos, o sea, por nuestra raíz mecánica, utilizar las fracciones másicas y normalmente nos da mucha alergia las fracciones molares. Entonces tenemos las fracciones másicas, podemos convertir las fracciones molares en fracciones másicas. ¿De dónde el peso molecular de la mezcla? Calculando con esto. Y el peso molecular de cada uno de los componentes puros de la mezcla, que normalmente son accesibles y están como valores preestablecidos en las tablas de propiedades de las sustancias gaseosas. Con esto nosotros podemos pasar el balance molar al balance gravimétrico. ¿Por qué esta relación es importante? Porque normalmente los aparatos que miden la composición de las mezclas de gases son aparatos que nos dan su composición en fracciones molares. Muy cómodo para los químicos, para nosotros es incómodo, ¿no es cierto? Entonces, esta la suaviza un poquito, ¿no ve? Ese golpe químico que tiene esta parte. Seguimos. La ley de Dalton es la ley de las presiones parciales. Mediante esta ley de las presiones parciales dice que la presión de la mezcla, en este caso, ¿la mezcla cuál es? Para gran parte de nosotros es la mezcla por ejemplo, la mezcla de componentes orgánicos que tiene el gas natural, pero otra mezcla súper característica de la combustión son los productos de combustión, ¿no ve? La presión de los productos de combustión es la sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los componentes de los productos de combustión. O sea, presión parcial del CO2, presión parcial del H2O, presión parcial del nitrógeno, presión parcial del oxígeno, si es que fuera con exceso de aire. Y la fracción molar equivale al cociente de las presiones parciales respecto de la presión de la mezcla.
pero esta la van a utilizar poderosamente en refrigeración, esta ley de Dalton. Y también nosotros la vamos a usar en algunos de nuestros cálculos, de nuestras tareas que vamos a tener. La que es sí contundente y brutal es la ley de Amagat. La ley de Amagat te dice que el volumen de la mezcla es la sumatoria de los volúmenes parciales de cada uno de los componentes de la mezcla. Parecido a esto, pero con volúmenes. Pero aquí está la clave, que la fracción molar, que dice, ¿no ve? Número de moles del I componente sobre número de moles de la mezcla, que es muy química, ahora por Amagat sustenta y dice que es equivalente a las fracciones volumétricas de los componentes de una mezcla, o sea, volumen del componente I de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Esto es, pucha, un alivio a nosotros con este alto contenido que aparentemente sería muy químico, pero que al final de cuentas nos lleva a un parámetro físico-mecánico muy familiar a nosotros, que son los volúmenes. A través de toda esta mezcla de teoría de mezcla de los gases, se pueden entonces evaluar las propiedades termodinámicas de una mezcla gaseosa. Y cuando tengamos evaluadas estas propiedades de las mezclas de las sustancias gaseosas, podremos hacer toditito lo que significa el uso de los beneficios de los productos de combustión que, en primer paso, son resultado de la conversión de la energía química en energía térmica, y esta energía térmica es el eslabón con el cual prácticamente la combustión se hace utilizable en todas las aplicaciones y las actividades humanas. Ahí la vamos a parar. Creo que ahí la vamos a parar, oye. Sí, después vamos a entrar a mezcla de gases. Vamos a ir ya a parámetros, a cálculo de parámetros característicos como la relación aire-combustible. Entonces, buenas noches para mí. Mañana ya verán esta cuestión donde ya está stop recording.